Jesús, le pedimos a nuestro Padre Celestial para que el Espíritu Santo obre este milagro en nosotros y su palabra sea revelada a nuestro corazón, se haga viva en nosotros. Hoy quiero hablarles a ustedes de una situación sumamente importante en nuestro entorno, lo que estamos viviendo. Leyendo y estudiando la carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de los filipenses, una iglesia que fue tomada por el apóstol como un ejemplo ante las demás iglesias por algunas de sus actitudes, pues lo primero que veo en esta carta, en el saludo del apóstol Pablo a la iglesia, es su oración, una petición que hay en esta oración que él eleva al Padre por la iglesia. Y en el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 9, dice así el apóstol Pablo: pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Dice la palabra, para que aprobéis lo mejor. Aprobar. No solamente estamos hablando en el ámbito espiritual. Recordemos que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Son, podríamos decir, tres dimensiones. ¿Sí? En esas tres dimensiones nosotros nos movemos. Y la oración del apóstol es para que nosotros seamos llenos, ¿sí? Que aún cada vez más abunde en nosotros. Y habla de ciencia y habla de conocimiento. Me preocupa mucho en nuestros tiempos ver dentro de la iglesia de Cristo cómo muchos hijos de Dios están siendo víctimas de las armas que hoy en día se están utilizando para la destrucción. Toda arma tiene, ¿sí?, ese objetivo. Las armas no son para construir, las armas son para destruir, ¿sí? Y hay un arma que hoy en día se ha hecho de alguna manera presente en todos los ámbitos, y estoy hablando no solamente en el ámbito de la iglesia de Cristo en Venezuela, sino en todo el mundo, que estamos haciendo constantemente nosotros referencia entre nuestros jóvenes, los adolescentes. Pero al parecer, en muchas personas ya maduras, conocedoras de la palabra, muchos adultos dentro de la iglesia, están manejando con mucha liviandad una situación que está generando mucha destrucción, que está generando daño. Quiero recordarles que la mentira es una herramienta que pertenece al reino de las tinieblas, no al reino de Dios. El reino de las tinieblas, el sistema que está manejado, influenciado por el reino de las tinieblas, tiene como prioridad, y lo dice la palabra en Juan 10:10, matar, robar y destruir. Y una de las armas que más están utilizando hoy en día en nuestro entorno y a nivel internacional en el mundo es precisamente la mentira en una de sus formas que más están entrando en todos los niveles, que se llama desinformación. Muchos no han querido darse cuenta de que esta herramienta que pertenece al reino de las tinieblas está siendo utilizada precisamente para crear tanto criterios para desinformar, para engañar, para generar, inclusive producir aquello que los que la usan, para lo cual lo tienen destinado. Lamentablemente, el día de hoy,
a través de una infinidad de recursos en las redes sociales, por internet, la desinformación, que es mentira, porque lo que no es verdad, ¿qué es? Es mentira. Está llenando gran cantidad de los espacios de todas estas herramientas que llegan hasta lo más íntimo de los hogares, hasta lo más profundo. Y muchas personas, están cayendo en esta arma, víctimas de esta arma. Porque no es solamente el que genera la mentira, sino el que se hace partícipe de la mentira. Y hay una gran liviandad el día de hoy para retransmitir o poner al alcance de otras personas, esto es, usar amistades o los famosos contactos para transmitir cualquier tipo de información que llega sin saber si es verdadera, si esa información tiene realmente un fundamento o si es una mentira. Es algo parecido a cuando alguien viene y levanta una calumnia en contra de una persona y te dice, fíjate que fulano de tal es esto, hizo esto, no sé, y faltando a los principios del reino de Dios van y entonces lo transmiten a otras personas. Fíjate que fulano hizo esto. Después se dan cuenta que aquella información no era correcta, que era mentira, que era una calumnia. ¿Cómo recoges lo que hiciste? ¿Cómo recoges el daño que ya hiciste? Hay una gran responsabilidad como hijos de Dios, porque la palabra del Señor nos habla y nos dice que Él envió a nosotros el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Ah, pero ¿qué tiene que ver? Lo del WhatsApp es WhatsApp, lo del Facebook es Facebook. No, Señor, usted es el que maneja el WhatsApp y el que maneja el Facebook. Y es su responsabilidad. Pablo, en aquel entonces, hace 2000 años, no había lo que se está viviendo hoy. Eran otros tiempos, había otro sistema. Pero nosotros tenemos que estar en el contexto de lo que estamos en medio de una guerra. Y si nosotros no cambiamos esa manera de pensar, si nosotros seguimos actuando como si nada pasase a nuestro alrededor, si nosotros creemos que nada sucede a nuestro alrededor, nos estamos saliendo. Inclusive hay personas que están día a día alertas de las consecuencias de esta guerra. Y ustedes lo escuchan en las noticias. Últimamente cada vez más se escucha cómo países utilizan a los famosos influencers, gente que tiene miles o cientos de miles de seguidores, para propagar informaciones falsas y desestabilizar sistemas, gobiernos, proyectos o lo que sea. Una guerra no se libra entre una sola persona. Una guerra no se libra entre una sola nación o entre un solo interés. Una guerra, para que se lleve a cabo, es porque hay dos contendientes. Y desde el principio de los tiempos sabemos que existe una lucha en lo espiritual. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10 nos dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, mientras que el enemigo, Satanás, ha venido o está aquí ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Eso es una guerra. Desde entonces está la guerra. Y a mí me sorprende el día de hoy cómo ver personas conocedoras de la palabra, seguidoras de Cristo, poseedoras del Espíritu Santo en su corazón, que con una facilidad asombrosa caen en esta red de desinformación, o una cadena, o un grupo que difunde desinformación o mentiras. Ah, no, pero yo no inventé la mentira. Ah, mira, es lo mismo que si una persona viene contigo y levanta una calumnia contra otra persona. Fíjate que fulano esto, lo otro, esos famosos chismes, ¿sí?, de calumnias que se levantan.
Y entonces vas y tú se lo cuentas a otro y a otro y empieza a extenderse. Después resulta que no era como te lo dijeron. Resulta que no es lo que te dijeron, es más, resulta que era mentira. ¿Cómo recoges lo que ya soltaste? De entrada, que ya el simple hecho de hacerlo ya es pecado, porque ya, a Dios no le agrada que nosotros hagamos eso. El difundirlo todavía es peor. Y mucho de lo que hoy en día está circulando en tu red social, lo que tú reenvías a tus contactos, a tus amigos, a tus familiares, un gran porcentaje es mentira. Es desinformación. Yo no estoy hablando de bandos, yo te estoy hablando en general. ¿Sí? En general. Hay una gran desinformación en esta herramienta que en manos de un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, es una gran bendición. Usada con liviandad o irresponsablemente, se forma parte de las estrategias de los que quieren precisamente alcanzar un objetivo y dañar, ¿sí? Y generar todo lo que hoy en día estamos viviendo. Así de que yo les hago un llamado, una reflexión, para que antes de reproducir a sus 2 millones de seguidores, porque hay gente muy famosa que lo sigue, mucha gente, y antes de mandarles una información, te detengas un momento y reflexiones y lo apruebes. Lo apruebes. Esto es, yo tengo la certeza de que esto es, ¿sí? Porque miren, anteriormente, el periodista, esta profesión tan importante en nuestro desarrollo para dar a conocer los acontecimientos de la vida diaria, el periodismo como carrera, una gran responsabilidad de poder informar. Los buenos periodistas, los periodistas apegados a sus principios, antes de divulgar una información, primero, eso es una de las normas, vamos a decirlo, de los fundamentos del periodismo, de las bases del periodismo, es la certeza de que esa información es verdad, porque va a tu nombre, ¿sí? Y hay una responsabilidad en ello, está firmado por sí, es su responsabilidad. Hoy en día, el internet acabó con eso. Hoy en día tú ya no sabes quién escribe, quién dijo, de quién es eso, simplemente te llega una información y sin saber de dónde surgió, la multiplicas por 100. Y el otro la multiplica por 1000 y el otro la multiplica por 10.000 y cuando menos piensas son millones de personas las que están recibiendo una información y están siendo afectadas porque esa información fue diseñada por un grupo de psicólogos y sociólogos que están dedicados precisamente a crear determinadas líneas de criterio para alcanzar determinados objetivos. No crean que surge así nomás. Detrás de esto hay todo un estudio del comportamiento humano, ¿sí? Para alcanzar esto. Esto está sucediendo hoy en día. En los tiempos de Pablo no había WhatsApp. En los tiempos del apóstol Pablo se hablaba de otras cosas. No murmuréis, no hagas esto, no entres en contienda. Sí, o sea, pero ahora estamos en otro contexto. Y es sumamente importante que como iglesia estemos claros de los tiempos que estamos viviendo. Como iglesia de Cristo en Venezuela tenemos que estar plenamente conscientes de que estamos viviendo en una Venezuela nueva. No quiere decir buena, quiere decir nueva. Lo que se está viviendo nunca se había vivido. La Venezuela, aquella Venezuela, yo le llamo la Venezuela de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, la Venezuela del País de las Maravillas de hace, sí, 20 años, ya no existe, ni va a volver. Hay una nueva realidad en esta nación. Pero hay quienes aún no se cambian ese chip.
Aún no entienden que hay una nueva, ¿sí?, un nuevo país. Y es importante que nosotros estemos conscientes de ello, porque como iglesia de Cristo, nosotros tenemos que ser luz en este entorno, en este contexto. Y debemos estar conscientes de ello y no ser parte del resto, sino actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. No podemos seguir siendo iguales. Así de que quiero adelantar, aunque siempre con ustedes voy un poquito más lento, porque como yo sé que no tienen hambre y ya nadie me espera después, pues puedo irme más tranquilo. Ustedes saben que en esta carta hay un versículo que todos conocen, que es el versículo que más repiten, que les encanta, ¿sí? Si conocen este versículo de Filipenses, capítulo 4, ¿sí? Ya están pensando en cuál, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para muchos es el único versículo que conocen del libro de Filipenses. Es el único que leen. 4:4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no leen ni del 1 al 3, ni del 4 en adelante. Ese es el único. Pero este versículo es el resultado de todo lo que Pablo viene externando de lo que para él es la vida en Cristo. Cuando Pablo dice, para mí el morir es, ¿sí?, mi vida está en Cristo y el morir es ganancia. Cuando habla de todo lo que él era y él renuncia con tal de, ¿sí?, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Cuando él habla y dice cómo debemos nosotros de cuidar nuestra salvación, de enfocarnos en nuestra salvación. Cuando él habla y nos dice en lo que debemos de pensar. ¿En qué debemos de pensar? En todo lo. Empieza con lo. Ver. Es lo primero. En esto pensar. En todo lo que es ver. Aquí está, miren. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo eso. Una línea de pensamiento. ¿Ustedes creen que si te pasas viendo lo que publican por WhatsApp y por Facebook y dándole credibilidad a todo eso y pensando en todo eso, estás cumpliendo con esto? Es una excelente herramienta utilizada con responsabilidad. No estoy en contra de la herramienta en sí. Estoy en contra del uso irresponsable que se le da a esa herramienta. Y sobre todo el crear conciencia, porque los jóvenes, los adolescentes, los niños hoy en día ya están inmersos en esto y están siendo afectados de una manera impresionante por el efecto de toda esta desinformación, porque está llegando mucha desinformación a los adolescentes, a los jóvenes, a través de esta herramienta. Y ahí es donde vemos precisamente el sistema del anticristo dañando a las generaciones, dañando a los adolescentes, dañando a los jóvenes, ¿sí?, trayendo todo este sistema de desinformación a ellos. Debemos de pensar en lo que es verdadero. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de aprobar las cosas. Tenemos que hacer un análisis, un examen de lo que hacemos antes de ser parte de esto.